Buenas tardes, está con nosotros el QVP Juan Manuel Ruiz Ruiz. Nos va a hacer favor de dar el tema de profilaxis previa a la atención odontológica y medidas de desinfección del consultorio dental. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional con mención honorífica en licenciatura y mención honorífica en maestría de biomedicina y biotecnología molecular. Juan Manuel, le cedemos los micrófonos. Adelante, bonita tarde. Adelante. Gracias, buenas tardes. Y bueno, vamos a entrar precisamente en materia a lo que es la profilaxis previa a la atención odontológica y medidas de desinfección del consultorio. Muy importante en estos tiempos de COVID, muy importante en cualquier momento, aunque no haya COVID, importante mantener las medidas sanitarias en un consultorio, debido a que es ahí donde confiamos en nuestra salud, en este caso nuestra salud bucal. Y bueno, actualmente tenemos hasta el día de ayer, en la noche que estuve revisando este tablero, teníamos cerca de 2 millones de casos de COVID confirmados en nuestro país, de los cuales afortunadamente tenemos 169.760 defunciones. Es decir, es un panorama todavía un poco complicado, lo cual es un reto para la salud en nuestro país y lo es más para la salud dental. En un momento vamos a ver el por qué y espero que me sigan y que sobre todo implementen estas medidas en sus consultorios. Y bien, algo importante que debemos considerar precisamente es la transmisión del COVID-19. Este puede ser a través de gotas de aerosol o aerosolización desde la saliva, ya sea en gotas de flujé o en pequeñas gotas que precisamente van a estar un largo tiempo suspendidas en el ambiente y que pueden ser inhaladas por una persona, sobre todo si no tenemos cubrebocas, si no tenemos las medidas de protección. También puede ser un contacto directo de persona a persona y finalmente un contacto indirecto. Esto es importante porque en el consultorio dental están todos estos mecanismos de transmisión activos. Vamos a tener contacto con el paciente, con sus secreciones, con sus gotas de flujé. Va a haber un contacto directo, va a haber aerosoles, va a haber un contacto indirecto. Así es que el consultorio dental es uno de los principales riesgos para la transmisión del COVID. Sin embargo, tenemos las medidas y vamos a platicar de ellas en esta presentación. Al hablar, al cantar, al inhalar, al toser, al estornudar, también estamos transmitiendo este virus. Entonces, por eso les digo, es importantísimo tener en cuenta estas cuestiones para la atención dental. Los síntomas, pues ya los conocemos todos, los principales: tos, fiebre, cansancio, además de una pérdida del olfato y una pérdida del gusto, además de los que están aquí enumerados, que pues ya por todos es sabido. Y bueno, esta nueva realidad, a esto que nos enfrentamos, nos obliga precisamente a revisar procedimientos para la atención, revisar métodos de desinfección y sobre todo protocolos de seguridad que nos hagan de la atención odontológica una atención de calidad y sobre todo que no sea potencialmente transmisible de este tipo de enfermedades y mucho menos de otras. Porque el COVID llegó para quedarse, pero también con ello va a llegar otras infecciones. Esperemos que no tan graves, pero estemos preparados para lo que sigue, para convivir, para vivir con el virus. Y precisamente el Gobierno de México emitió recomendaciones para la práctica odontológica al 24 de marzo del 2020. A la fecha no ha habido una actualización porque, bueno, estas siguen vigentes. No ha habido necesidad de actualizarlas, sin embargo se revisan constantemente para tratar de atender los nuevas fuentes de contagio o los nuevos mecanismos de transmisión, si es que los hubiere, o bien para pulir aquellos detalles que existan en la atención diaria. Vamos a revisar en esta presentación algunos aspectos que nos van a incluir organización de espacios, pacientes, los cuidados necesarios, el personal no clínico y clínico, y finalmente la bioseguridad y el tratamiento de residuos.
porque en todos ellos nos puede, o es un potencial fuente de transmisión del virus. Y bueno, el primero de ellos es la organización de los espacios. Abarca la recepción, la sala de espera y propiamente el área clínica, a donde está la unidad para la atención al paciente. La clave es evitar la entrada a la consulta de aquellas personas que no sean esenciales al funcionamiento de la misma. Es decir, que voy a contar con el personal mínimo necesario, pero operativo. Asimismo, distribuir las áreas para poder tener el mínimo de objetos posibles. Es decir, si estamos a la moda, vamos a una tendencia minimalista, algo que sea lo mínimo necesario, lo mínimo indispensable para poder trabajar. Es una tendencia que pues actualmente está muy de moda, entonces pues si queremos estar a la moda, intentamos ser minimalistas, con lo mínimo necesario, para que precisamente evitemos tener revistas, folletos, floreros o aquellos objetos que a lo mejor sí son amenidades, pero que pueden ser potenciales fuentes de contagio. Asimismo, eliminar cafeteras, dispensadores de agua y evitar al máximo ingerir alimentos en estas áreas, debido a que pues, van a estar muy en contacto con los pacientes y es la primera área que nuestros pacientes visitan en nuestro consultorio dental. Asimismo, se colocarán mamparas para las recepcionistas o las personas que nos ayuden al control de los pacientes. Y separar, mantener la distancia de al menos 1.5 metros, de 1.5 a 2 metros, lo más posible. Obviamente que pues no todos los consultorios tienen una dimensión tan amplia, no todos tienen estas adecuaciones, pero se pueden tratar de estandarizar, se pueden tratar de abrir estos espacios precisamente para que no exista un riesgo de contagio. Y bueno, la otra es la ventilación, una ventilación adecuada para que haya corrientes de aire que puedan de una u otra manera eliminar cualquier carga viral. La limpieza y desinfección pues es muy importante también en estos casos. En el área clínica es precisamente donde va a estar nuestra unidad, la unidad donde atendemos al paciente, y esta también tiene una tendencia minimalista, con lo menos es lo más. Asimismo, evitar tener aquellos objetos que si bien son adornos, pero que pues pueden ser una fuente de contagio, y más en esta área donde se puede llevar la aerosolización de las gotas de flujé y caer en algunos objetos que tengamos ahí. Si tenemos computadora o algún dispositivo electrónico, debe ser cubierto para que al manipularlo no nos contagie a nosotros mismos. Asimismo, tener también una ventilación adecuada en la medida de lo posible y realizar desinfecciones y limpiezas periódicas. Vamos a comentar en un momento más cuáles son las soluciones que se pueden ocupar para este tipo de casos y de cuestiones. Y principalmente los pacientes, las personas que nos van a visitar, a quienes nos debemos y que precisamente son el objeto de atención. Los pacientes es imprescindible realizar una evaluación telefónica para hacer las citas. Y en esa evaluación vamos a interrogarlos sobre su estado de salud. Vamos a ver que se dividen principalmente en 4 grupos, los cuales vamos a ver a continuación. No deben presentarse en la medida de lo posible aquellos pacientes espontáneos, aquellos pacientes que lleguen sin avisar, debido al riesgo que pueden presentar. Y digo en la medida de lo posible porque sabemos que puede haber por ahí una urgencia, una emergencia. Estas disposiciones no son tajantes, sí es recomendable seguirlas, pero lo que vamos a ponderar precisamente es la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Si por ahí hay alguno que llegue de manera espontánea, pues sí tenemos que interrogarlo sobre su estado de salud y sobre todo ver que responda de manera honesta, ya que es muy común que por el nerviosismo o por cuestiones los pacientes tienden a omitir ciertos datos. No digo mentir porque, bueno, no sería el caso, yo creo que omiten algunas cosas para poderse atender de manera adecuada. Estos son los 4 grupos que les comentaba. Los pacientes se van a dividir en 4 grupos de acuerdo a su estado de salud. Aquellos del grupo A son pacientes sin síntomas de COVID
y que no reúnen ninguna de las características de los grupos restantes, es decir, son personas totalmente sanas. En el grupo B están aquellos pacientes que igualmente no tienen una definición operacional de COVID, pero sin embargo tienen un riesgo potencial debido a su edad o a sus patologías previas. Aquellos pacientes crónicos entran en este grupo. Finalmente, están aquellos pacientes que tienen contacto con personas COVID, ya sea o que tienen un familiar en casa con COVID, pero no tiene síntomas, o bien que el paciente tiene síntomas. Para todos ellos hay un tipo de atención especial y particular. No podemos negarle la atención a un paciente que tiene COVID, y menos si es considerada una emergencia odontológica. Lo que se tiene que hacer es tomar las medidas de protección personal y de protección al ambiente que me rodea, porque pues en estos tiempos también se pueden presentar aquellas urgencias, aquellas definiciones de urgencias odontológicas y que es necesario y prioritario atender. Así es que, bueno, la principal entrevista con los pacientes es para esto, para tratar de estandarizarlos o de ubicarlos en un grupo de atención y minimizar al máximo los riesgos, tanto para ellos como para los pacientes subsecuentes, nuestros pacientes citados, o bien para nosotros mismos. Aquí en este grupo está, bueno, el tipo de atención que pues se le puede brindar al paciente. Un paciente del grupo A puede realizarse aquellos procedimientos que se consideran urgentes, o bien cuidados electivos que no son urgentes, pero que también pueden ser necesarios. Aquella odontología estética, aquella odontología que va un poco más hacia la parte estética y también en ciertos casos funcional. Aquí en estos pacientes pues no hay ningún riesgo, sin embargo sí se deben de mantener las medidas de precaución generales. Después en el grupo B es posible atender aquellos cuidados no electivos o no urgentes. Sin embargo, hay que ponderar el beneficio, el costo-beneficio de arriesgar a un paciente que se desplace hasta nuestro consultorio, o bien el hecho de que sea necesario este procedimiento. Obviamente la atención de urgencia, pues es claro que sí. En los pacientes que están en contacto con personas con COVID, pero que no tienen síntomas, en ellos sí es importante atender solamente las emergencias en la medida de lo posible. Y también en aquellos pacientes con síntomas, también es necesario solamente atender casos urgentes. No está indicada o no es recomendable que se atiendan otro tipo de cuidados electivos, debido al riesgo que representan. Sin embargo, pues el criterio de cada estomatólogo pues dependerá si atiende o no a un paciente. Yo les comentaba, estas disposiciones no son tajantes, son necesarias para un cuidado, sin embargo creo que debemos ponderar la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Y bueno, aquí está la definición operacional de lo que puede ser urgente y no urgente. Aquellos sangrados, dolores, las cementaciones, cosas que pues no se puedan posponer, sí son imprescindibles que se atiendan. Y aquellos casos en los que sea visitas, exámenes generales, limpiezas, extracciones de dientes asintomáticos, pues podría ser a criterio del estomatólogo como les mencionaba, ¿no? Realmente, pues estas son las definiciones generales de urgente o de no urgente. Ya ustedes pues conocen más de esta situación y pues como les comento, dependerá mucho de cada paciente. Y bueno, y cuando se presente el paciente a nuestro consultorio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El paciente se le pide que llegue con cubrebocas, con mascarilla y que se retire esta sola en el momento en el que ya pase o esté sentado en la unidad. En ningún momento antes se debe retirar el cubrebocas o la mascarilla. También al entrar debe haber un tapete sanitizante y colocarse gel en las manos o en la medida posible lavarse las manos. El primer contacto es con aquellas personas en el área de recepción o a veces con los mismos estomatólogos. Entonces es necesario pues sí mantener la distancia.
y estas áreas de recepción mantenerlas adecuadamente ventiladas y con una limpieza constante. Previamente el paciente debe llegar con un cepillado dental. No es recomendable que el cepillado dental se haga en el consultorio o en el baño del consultorio debido al riesgo de aerosoles que esto representa. Siempre el cepillado debe ser en casa y pues ya sabrán ustedes, ¿no?, que en casa el espejo del baño siempre está salpicado de la pasta dentrífica, ¿no? Entonces, pues imagínense si esto ocurre en el consultorio, pues la de aerosoles que podemos generar, ¿no? Entonces, es por eso que se recomienda que el cepillado sea previo a la consulta. No se deben compartir aquellos cepillos dentales, menos de aquellos pacientes que tengan COVID, debido pues, al mismo riesgo que representa. El virus puede estar ahí activo hasta 48 horas después, y más si es una superficie húmeda o poco ventilada. El cuidado de los pacientes que tengan COVID y que se tengan que cepillar los dientes es hacerlo de manera sin generar tantos aerosoles, y sobre todo al terminar el periodo de incubación deben desechar este cepillo de dientes de la manera más práctica posible, remojándolo en cloro o bien envolviéndolo en una gasa, en una tela o en un mismo papel de baño. Depositar ahí un poco de alcohol o de cloro y tirarlo a la basura municipal. Es importante que un paciente con COVID cada 14 días cambie su cepillo. ¿El uso de enjuagues orales está indicado? Claro que sí, al menos durante 30 segundos previo a la consulta. Se prefiere aquellos enjuagues orales que estén listos para su uso, que no tengan que diluirse, debido a que, bueno, hay algunas cuestiones con la dilución, que muchas veces el paciente no mide bien las cantidades y puede ser que lo tenga muy concentrado o muy diluido, lo que ocasiona pues que no sea efectivo. Se prefieren aquellos, como les comentaba, listos para su uso, que tengan como ingrediente activo peróxido de hidrógeno al 1%, yodo povidona al 0.2% o cloruro de acetilpiridinio al 0.15%. De manera comercial hay muchas presentaciones, muchos sabores, entonces ya será elección del paciente o del estomatólogo sugerir alguno u otro. Hay muchas opciones y pues bueno, estas son algunas de ellas. Incluso hasta los caseros también se puede realizar. No se recomienda solamente con agua debido a que no tiene un poder antimicrobiano fuerte. Solamente estaríamos diluyendo la carga, sin embargo no tendría alguna acción antimicrobiana. Y pues obviamente aquellos estomatólogos que recomienden un antibiótico u otras terapias previas a la consulta pues siguen estando indicadas. Queda a criterio del compañero tratante el que le recomiende uno u otro, debido a que bueno, pues la microbiota siempre estará presente y dependerá del tipo de paciente y del procedimiento a realizar, sobre todo el uso de antibióticos o de un tratamiento previo a la consulta. El resto de infecciones por virus, bacterias y hongos sigue estando persistente. Ahorita pues le hemos puesto un poco más de reflectores al COVID, sin embargo todas las demás infecciones siguen estando presentes. A lo mejor y no las vemos tanto porque estamos un poco más enfocados o más paniqueados por este tipo de virus. Sin embargo siguen estando vigentes, persistentes, y cada día la resistencia microbiana aumenta. Entonces pues también es un llamado al correcto uso de los antibióticos, sobre todo en esta área de la salud. Y bueno, ¿por qué le digo que sigue vigente? Porque bueno, la cavidad oral, la microbiota de la cavidad oral no cambia, no ha cambiado y pues no cambiará en el futuro. Es decir, tenemos cerca de 500 especies de microorganismos, entre los cuales pueden ser gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios. Es un consorcio muy complejo y muy intrincado de microorganismos que se están reproduciendo, que están regenerando a sí mismos durante un periodo de tiempo, ¿no? Y más en el periodo en el que no estamos ingiriendo algún tipo de alimento o tomando algún tipo de líquido. Entonces, a pesar de esta situación, se debe continuar con todos los cuidados. Ustedes deben de continuar con su rutina de antibióticos si es que ustedes la indican, y hacer un uso correcto de ellos. Y pues cuando se presente una infección odontogénica,
pues se recurre a lo que nos comentan las guías internacionales, los artículos sobre el uso de estos antibióticos, sobre todo en concentración, en cantidad y sobre todo en frecuencia. ¿Sí? Entonces esto pues no cambia a pesar de que estemos en tiempos de COVID, esto sigue estando vigente. Y bueno, y con respecto al personal, ¿qué hay con el personal? Ustedes mismos, ¿qué medidas deben de tomar? ¿Qué deben hacer? Pues primero, no entrar en pánico, no caer en pánico, no caer, como dirán por ahí, no voy a caer en provocaciones. Que sí las hay muchas, sin embargo, creo que tenemos la capacitación, tenemos las herramientas para tratar a nuestros pacientes de la manera más segura posible, a través del equipo de protección individual o el equipo de protección personal. Y sobre todo al momento de colocarlo y de retirarlo. Yo sé que se ven muy bien las pijamas quirúrgicas, yo sé que ahorita están mucho de moda entre nosotros personal de salud, sin embargo creo que es una parte del uniforme que se ha descuidado demasiado y que tenemos que tener un correcto uso de este. Si llegamos al consultorio, debemos de cambiarnos la ropa de calle y colocarnos el uniforme quirúrgico y colocarnos el equipo de protección personal sobre este. Yo sé que nos vemos bien padres y nos aplauden en la calle, pero no es recomendable que salgamos con el uniforme quirúrgico y menos si hemos atendido a pacientes con COVID. El personal no clínico es todo aquel que nos ayuda, ya sea personal de limpieza, recepcionistas, personal de apoyo que nos ayuda en la logística de nuestro consultorio. A ellos también es un personal importante que debemos cuidar porque nos apoya muchísimo en esta logística. Ellos deben de portar siempre mascarilla quirúrgica, cambiarla cada 4 horas o si es que se humedece. También siempre llevar gafas de protección o colocar alguna pantalla de las que actualmente pues hay muchos modelos, ¿no? Y mantener siempre el área ventilada, su área de trabajo ventilada, bien iluminada y sobre todo limpia y desinfectada. El personal no clínico debe de abstenerse al máximo de entrar al área clínica y más cuando haya la atención de un paciente, debido al riesgo de los aerosoles y sobre todo porque su equipo no le va a garantizar la protección adecuada. El personal clínico debe llevar, además del uniforme quirúrgico, debe llevar un equipo de protección personal que va a consistir propiamente en un gorro, en gogles, en una mascarilla, que puede ser un respirador N95 o como aquí lo menciona, un FFP2 o FFP3, dependiendo la cantidad de pacientes y sobre todo el riesgo que tengamos de infección. Asimismo, pueden colocarse un overol o bien una bata que sea impermeable, una bata de manga larga siempre. Aquellas personas que tengan mucho vello facial, sobre todo hombres, deben pues sí mantenerlo recortado precisamente para que la mascarilla pueda hacer una correcta oclusión y no haya por ahí algún hueco por el cual pueda colarse aire o los aerosoles generados durante la atención. Es muy importante esto ya que pues bueno, es nuestra primera barrera de protección el uso de esta mascarilla. Entonces sí es importante pues tenerla lo más limpia, adecuada y sobre todo funcional posible. En el caso de las damas, evitar el uso pues sí de maquillajes o algunas otras cremas que puedan hacer que la mascarilla se resbale, se caiga o no se ajuste adecuadamente, ya que pues el estar ajustando la mascarilla en todo momento pues puede implicar un riesgo de inoculación propia, ¿no? Y más si tenemos puestos los guantes, pues va a ser un poco difícil manipularla, ¿no? Asimismo, la parte más complicada es retirar este equipo de protección. Yo sé que ahorita es caro, ahorita es muy complicado conseguirlo, sin embargo se recomienda que entre cada paciente se cambie todo el equipo de protección. Y va a consistir, como les mencionaba, en gorro, en gogles, en mascarilla, en la bata de manga larga, impermeable, y también en dobles pares de guantes. Un guante normal y un guante de talle largo o los guantes que se ocupan en cirugía para que pueda hacer una correcta oclusión en nuestra bata.
digamos, mangas cortas, no están muy recomendables por el mismo riesgo que representa. Y también al retirar el equipo debemos sanitizarlo de la manera que vamos a comentar en un momento. Dependiendo el equipo de protección con el cual contemos, esos son los procedimientos, o dicho de otra manera, dependiendo del procedimiento que realice, es el tipo de equipo de protección que voy a contar en ese momento. Si realizo una actividad que no genera aerosoles, una mascarilla quirúrgica tricapa es suficiente. Asimismo, el gorro, la protección ocular y la pijama o la bata quirúrgica sobre nuestra ropa de calle si es que no nos hemos cambiado. Y pues entre cada paciente pues no es necesario airear el consultorio. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar con aerosoles, por ejemplo, al hacer una restauración, una endodoncia o algo que genere un poco más de aerosoles, pues sí, nuestra mascarilla quirúrgica debe cambiar por un FFP2 o una N95. Asimismo, debemos de portar ya doble par de guantes, gorro, protector ocular, pijama, bata desechable y todas las barreras que sean necesarias. Asimismo, para permitir el acceso a otro paciente deben de transcurrir 15 minutos en lo que desinfectamos y sobre todo limpiamos todas nuestras áreas que estuvieran en contacto con los fluidos del paciente. La práctica más riesgosa es cuando realizamos alguna cirugía compleja o cuando el paciente tiene COVID. En este momento nuestra mascarilla puede cambiar a otro tipo de mascarilla un poco de poro más cerrado y definitivamente ocupar todo el equipo de protección al máximo. Desinfectar las áreas que hayan tenido contacto con el paciente con sus fluidos y cambiar todo el equipo de protección. De manera general, los cuidados. Como les comentaba, el paciente debe mantener la mascarilla hasta el momento en el que inicie su tratamiento, ya que lo tengo sentado en mi unidad, ya que tengo todo mi equipo ya listo para la atención. Es en ese momento en el que le pedimos que al paciente que se retire su cubrebocas y generalmente tenemos que obsequiarle un cubrebocas adicional para cuando termine, ya que pues tendrá que irse a la basura, al desecho, por el riesgo que representa mantenerlo ahí al ladito de nosotros o que el paciente lo tenga entre sus ropas o lo deje a un lado en nuestra unidad. Lo recomendable es que sean mascarillas desechables y que le proporcionemos al paciente una nueva en dado caso de que él no cuente con una sustituta. Una vez que el paciente haya salido, se tiene que limpiar y favorecer la aireación del lugar. Es recomendable que en la medida de lo posible trabajemos a 4 manos, es decir, con una persona asistente, con una persona ayudante que esté manipulando aquellas áreas que son de difícil acceso en el momento. Es decir, que si tenemos que movernos para traer alguna pieza, algún curetaje, alguna pieza de mano o realizar alguna búsqueda, alguna preparación de alguna cementación, debemos tener a una persona que nos pueda auxiliar en eso, para que nosotros que estamos con los fluidos del paciente no toquemos otras superficies. De lo contrario, tendremos que limpiar todas y cada una de ellas que hayamos tocado. Es decir, el trabajo a 4 manos en estos momentos es imprescindible para la seguridad de los pacientes y sobre todo de nosotros mismos. Yo sé que en algunos consultorios no es posible esto, sin embargo, pues sí es recomendable en la medida de lo posible que se siga. También al hacer radiografías extraorales panorámicas, pues siempre se prefieren que aquellas que sean in situ, ¿no? Que en la cual le tengamos que colocar al paciente el equipo, porque puede haber un riesgo de que tosa o de que estornude. Y de todos modos tenemos que, al terminar, limpiar esa área que haya estado en contacto con el paciente. Se recomienda quitar la escupidera. En estos tiempos la escupidera no debe de estar. Es una principal fuente de contagio. Lo que podemos ocupar son los eyectores de un solo uso.
A lo mejor por ahí no contamos con muchos de ellos, sin embargo, creo que es necesario, indispensable en estos momentos eliminar la escupidera al máximo, sobre todo porque esos fluidos no se eliminan de una manera efectiva, adecuada. Hay que estar pues siempre con un flujo constante de agua en esos lugares para que se pueda eliminar. Si ocupamos los eyectores, pues otra cuestión es, ¿no? Y creo que incluso hasta es un poco más cómodo para el paciente. Yo que también he sido paciente, creo que es un poco más higiénico y menos molesto tener colocados los eyectores o los aspiradores. ¿Qué hago con los residuos? ¿Qué hago con aquel material que es derivado de esta atención? Pues se debe eliminar en bolsa roja. Se debe eliminar separado de la basura municipal. Nunca se debe mezclar la basura municipal con aquellos objetos que hayan tenido contacto con fluidos del paciente, incluida la saliva. Aunque la norma nos dice que solamente se desechan en bolsa roja aquellas gasas, algodones que están empapados de sangre, en este momento, y más si atendemos a un paciente con COVID, es imprescindible que separemos la basura derivada de la atención médica de la basura municipal, por el riesgo de contagio que ello representa, porque ahí se van a concentrar precisamente todos los fluidos del paciente y sobre todo que puede ser una fuente de contagio para el personal de recolección municipal. También ellos son importantes en esta pandemia, si no, ¿quién se lleva nuestros residuos? Y que sí se han generado demasiados. Entonces, no se van a modificar como tal los horarios de recolección de basura o de desecho de basura, pero sí digamos que la manera en la cual hacemos esa disposición. ¿Y a qué me refiero? A que todo el equipo de protección personal, todos los EPIs, todos los EPPs se deben desechar de manera ordenada y adecuada en un contenedor separado. Es decir, guantes, batas, los monos, las batitas, los gorros, los cubrezapatos, se deben desechar en ese tipo de bolsa separada. Aquel material que se puede descontaminar, como lo son los gogles o las pantallas, pues han de sumergirse en una solución de cloro o bien en una solución de base alcohólica. En un momento más vamos a comentar este tipo de soluciones. Y importante, descontaminar todas aquellas áreas que han estado en contacto con el paciente, sobre todo aquellas en las cuales generamos muchísimos aerosoles. ¿Por qué? Porque, bueno, como les comentaba al inicio, la infección por contacto indirecto también se ha documentado, aunque no de manera frecuente, pero sí ha llegado a haber muchos casos de esta infección por objetos inanimados, sobre todo cuando tocamos esos objetos y nos llevamos las manos a las mucosas y manipulamos estos sitios con las manos contaminadas, con las manos sucias. Para limpiar aquellos aspiradores se debe de aspirar agua o agua con cloro en la medida de lo posible para tratar de eliminar todos los residuos que hayan quedado y airear la zona clínica o la zona de recepción cada que haya salido un paciente durante al menos 15 a 20 minutos. Y como les comentaba, la disposición de la basura que hayan tenido en contacto con fluidos debe hacerse de manera separada a la basura municipal, ¿no? Ya sea en un contenedor amarillo, en un contenedor rojo, y aquellos y llegamos a la parte álgida de la situación. ¿Cómo voy a desinfectar? ¿Cómo voy a hacer una limpieza? Tenemos dos opciones baratas y que pueden ser comerciales o un tanto caseras. La primera es una solución de cloro al 0.1% o la otra es soluciones de base alcohólica al 70%. Hasta ahora es lo más efectivo que tenemos y sobre todo lo más barato, porque por ahí surgieron algunas combinaciones que pues durante los inicios de la epidemia habían surgido como cloro con vinagre, cloro con amoníaco, cloro con alcohol isopropílico, peróxido de hidrógeno con vinagre.
Todas estas combinaciones lo único que generan son otros subcompuestos que pueden ser peligrosos si se inhalan o al contacto directo con las superficies o con las mucosas. Entonces, cualquiera de estas soluciones caseras es incorrecta. Un poco más caro, pero también indicados, son las soluciones con sales cuaternarias de amonio. Sin embargo, como les comento, son un poco más caras y no tienen tanta efectividad como nuestros aliados principales: agua con cloro y soluciones de base alcohólica. Soluciones de cloro van a ser indicadas para cualquier superficie que no sea de aluminio o aquellos objetos inanimados que sean electrónicos. Para tal efecto tendremos soluciones de base alcohólica, es decir, mi celular, la computadora, aquellos objetos electrónicos los puedo limpiar con una solución alcohólica. Porque, pues, imagínense limpiar el iPhone último con cloro, ¿no? O el Samsung o la tableta o eso con una solución de cloro, pues no es adecuado. Para eso ocupamos el alcohol, la base alcohólica al 70%. Y el material que haya salido, los espejos, las pinzas, todo debe de pasar por el ciclo completo de limpieza. Es decir, el remojo y el lavado, o el lavado, el enjuague, la inspección de algún resto de sangre, algún resto de material que haya quedado, el secado, la envoltura, la esterilización y sobre todo el almacenaje limpio o en bolsas individuales. Es decir, para una correcta atención de nuestros pacientes podemos armar kits individuales que sean pues en ese momento que se destapen y se coloquen cuando el paciente llegue. Eso, pues, además de dar una buena impresión al paciente, pues también favorece el que no se contaminen con todos aquellos aerosoles que puedan derivarse de la atención de pacientes previos. Y sobre todo, lo que menciona nuestras normas oficiales: preferir lo desechable o lo de un solo uso. Lo desechable o lo de un solo uso. Y sobre todo, que intentar esterilizar el material solamente con radiación ultravioleta, la que tenemos ahí en nuestros hornitos, en nuestros microhornitos, le digo, es absurda y realmente esto no sirve, porque no tiene un poder penetrante, porque no va a eliminar al 100% los microorganismos y sobre todo nuestro más enemigo de ahorita, que el COVID. Entonces, pues sí, debemos tener una esterilizadora que alcance pues los 121 grados o los 132 grados, ¿no? Cualquiera de los dos, por el tiempo que está aquí indicado. O bien que sea de calor seco de 170 grados. Pero simplemente la luz ultravioleta por sí misma no tiene el poder, sobre todo si quedan restos de materia orgánica o de materiales que ocupamos de la atención. Entonces eso es incorrecto, absurdo y peligroso. También no es confiable solamente sumergir los instrumentos en desinfectantes, ya que muchos productos que son según esterilizantes pierden poder cuando entran en contacto con la materia orgánica. Es decir, debemos realizar, nuestro ciclo completo para el lavado del material. Yo sé que en la escuelita lo aprendimos, en la escuelita nos los enseñaron y estuvieron siempre detrás de nosotros sobre eso, pero es lo más efectivo, es lo más indicado en cualquier tiempo, no solamente ahorita. Y la esterilización de la pieza de mano, pues también pues, es una de las principales piezas que pueden generar aerosoles y sobre todo que puede tener impregnada sangre del paciente. Entonces es necesario igualmente hacer la limpieza exhaustiva adecuada. Y yo sé que en estos momentos no es tiempo de gastar, pero pues en la medida de lo posible tener material quirúrgico y material suficiente, instrumental suficiente para la atención de los pacientes que vayamos a atender a lo largo del día. Y como les comentaba, la atención a 4 manos para que no estemos en el momento buscando alguna pieza, algún instrumental que nos haya faltado y que estemos contaminando las superficies de nuestro consultorio con nuestras manos llenas de fluidos. Les decía, el consultorio odontológico es el principal fuente de contagio en estos momentos debido a que en están todos los posibles contagios. Entonces es importante extremar precauciones. Y aquí está precisamente una tablita en la cual la extraje de la OPS,
en el que nos comenta a qué porcentaje debe estar el hipoclorito para la desinfección de superficies, pisos, utensilios de limpieza e incluso utensilios mortuorios. Y aquí está la concentración al 0.5 para aquellos derrames de fluidos corporales como sangre, como vómito, como saliva, para que tenga un poder desinfectante. Si yo quiero mantenerlo al 0.5%, debo colocar estas cantidades. Si lo quiero mantener al 0.1%, pues estas cantidades, ¿no? Dependiendo el porcentaje de hipoclorito que esté disponible en nuestro país. Aquí, de manera comercial, están al 3%, entonces, pues estas son, digamos que las cantidades adecuadas. Y, importante, el repasar cómo colocarnos y retirarnos el equipo de protección personal. El colocarlos pues realmente no implica mucho riesgo porque va un poco más al sentido común. Sin embargo, para retirar el equipo de protección personal debemos de iniciar desde lo más externo, sanitizando las manos, quitar otra capa, sanitizar, quitar la otra, sanitizar, quitar la otra, sanitizar, hasta que lleguemos propiamente a nuestro primer par de guantes. Este material se los voy a hacer llegar porque es fundamental que lo tengan, es fundamental que lo revisen y sobre todo que lo practiquen. Por ahí hay unos videos didácticos, los cuales les indican cómo colocarse el equipo de protección y sobre todo cómo retirarlo y cómo desecharlo. Es lo principal, porque todo este material que ha estado cubriéndonos está impregnado de partículas, de gotas de saliva y es potencialmente infectivo. Así es que el retirarlo de manera adecuada, retirarlo con calma, con paciencia, es la principal herramienta que tenemos para no contagiarnos a nosotros mismos. Sí, entonces les haré llegar estas recomendaciones tanto en unos trípticos, este de la OPS igual, o bien en videos para que ustedes lo ensayen de manera particular. Y si tienen alguna duda, algún comentario, pues podemos incluso tener por ahí algún acercamiento para enseñarles cómo se coloca el equipo de protección personal. Realmente no nacimos sabiendo cómo colocarlo, entonces esto va muy a la práctica, muy a que lo repitamos todos los días para tener, pues sí, el mayor de los éxitos y minimizar los riesgos que de ello deriven. Finalmente, pues los seres humanos somos adictos a los hábitos. Somos adictos a tener siempre una misma línea. Es momento de romper paradigmas. Es momento de desaprender. Y sobre todo es momento de cuidarnos a nosotros mismos. Porque el éxito de la atención a la salud depende no solo de nosotros, sino también de nuestros pacientes, de la gente en casa. Esta pandemia nos ha enseñado que debemos estar unidos y que no importa cuál sea el reto, siempre unidos vamos a vencer. Paz y bien. Les agradezco mucho. Van a hacerle una serie de preguntas. Si quieres darles respuesta, igualmente por aquí. Sí, claro. Sí, estoy abierto a sus preguntas. Sí, hola, buenas tardes, Químico. Bien, la primera que nos hacen es si realmente es eficaz el uso del agua oxigenada para disminuir la carga viral. Sí, es una de las sugerencias, es una de los principios activos de algunos enjuagues bucales. Sí se puede disminuir un poco la carga, pero ninguna de ellas tiene un poder oxidante o esterilizante al 100%. Sí reduce la carga viral y sobre todo por el efecto tan inmediato del peróxido de hidrógeno. Lo principal es combinar aquellas medidas, el cepillado con el uso del enjuague. Es lo que nos va a reducir un poco la carga. Sin embargo, como esta infección viene del pulmón, pues el hecho de estar respirando, el de estar inhalando, exhalando, si el paciente tiene la infección, pues nos va a reducir pues realmente muy poco. Como les comentaba, es priorizar la atención a aquellos pacientes que no tengan COVID a los que sí tienen COVID. Ok.
Y bueno, ligada a esta, si tendrá la referencia bibliográfica del estudio que avale el uso del agua oxigenada. Sí, claro, se las voy a hacer llegar en un material adicional que espero que hayan copiado la carpetita. Ahí mencionaban todas estas pues, con soluciones de tanto de yodo povidona como de del peróxido de hidrógeno. Ok. Ujú. También preguntan si es recomendable el uso de enjuagues bucales con alcohol o clorexidina durante el tiempo que se porta el virus. Pues como les comentaba, vamos a reducirlo en ese momento, vamos a reducirlo para el efecto de la atención o para el efecto de estar en casa. Sin embargo, el virus no está como tal en la mucosa oral, proviene este, de las vías respiratorias inferiores. Entonces, el hecho de que redujamos la carga solamente es para la atención, solamente es para disminuir un poco o paliar ese efecto. Sin embargo, el hecho de estar respirando, hablando, tosiendo, pues va a aumentar la carga, ¿no? ¿Cuánto tiempo disponemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Es variable, es muy variable. La literatura nos comenta que son entre 10 a 20 minutos lo que nos puede reducir la carga. Sin embargo, al estar hablando, al estar respirando, aumenta la carga, ¿no? Entonces tenemos 20 minutos de gracia, de protección, sin embargo, pues no es infalible. Y también dependerá mucho del estado del paciente. Un paciente que tiene una carga viral alta, obviamente en menor tiempo va a alcanzar una carga infectiva. Bien, bien, estas próximas preguntas ya son más encaminadas a cuestión de la limpieza del consultorio. Ajá. Hacen la pregunta, ¿qué tan efectivo es realizar una solución a base de cítricos para desinfectar superficies? Cítricos, solamente cítricos, pues no es tan recomendable. Les comentaba por el poder oxidante que tienen. Y realmente el hecho de pues invertirle un poco más de dinero en esas soluciones pues no es tan recomendable, sobre todo también por la resistencia que puedan tener bacterias a ese tipo de compuestos. No solamente vamos a eliminar al virus de COVID, sino también vamos a eliminar por ahí otro tipo de virus o incluso bacterias, esporas de hongos, esporas bacterianas con este tipo de soluciones desinfectantes. Cloro y alcohol es lo más recomendable. Preguntan qué tan eficaz es el uso del cloruro de benzalconio al 12% para desinfección del instrumental. Eh, Acá lo comentaba en la norma por aquí. Ay, ¿dónde? Lo puse. Bueno, esta era de la solución. Ah, acá. Saliva a los siguientes pacientes. No. Definitivamente. Otro tipo de microorganismos. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, la materia inerte, puede disminuir esta acción, ¿vale? Entonces, no es recomendable. Bien, comentan si se puede utilizar sustancias biotecnológicas para el lavado del instrumental y material. Sustancias biotecnológicas, ¿como cuáles serían? Yo creo que por ahí hay algunas soluciones que han estado permeando, que son de sales cuaternadas de amonio, que son nanopartículas, sobre todo creo que de plata, de intrato de plata. Son buenas, son efectivas, sin embargo, creo que son un poco costosas. No creo que todo el mundo tenga pues la economía para adquirirlas y sobre todo de manera frecuente. Si las tienen y hay un estudio que lo avale, por favor sí compártanoslo porque a lo mejor nos podemos beneficiar de ello. Sin embargo, yo les recomiendo pues algunas cosas que son asequibles para cualquiera de nosotros. Si por ahí hay nuevas tecnologías que están desarrollándose, pues bienvenidas sean. Creo que esto es para mejorar.
y si son asequibles, de bajo costo y sobre todo que no tengan algunos inconvenientes como lo tiene el cloro, pues adelante. O sea, realmente eh, solamente con el uso y sobre todo el estarlo día a día probando es como vamos a ver su eficacia o su ineficacia. Entonces, si tienen por ahí la formulita, pueden compartirnosla para poder analizarla y sobre todo ver cuál es su mecanismo de acción y ver de qué manera pues podemos beneficiarnos todos, ¿no? A lo mejor es una solución muy innovadora, pero pues de entrada creo que se me haría un poco costosa. Bien, otra pregunta es si sabe cuántas bacterias se llegan a acumular durante el uso del cubrebocas y cuánto tiempo es la vida útil o el uso eficaz del mismo. El cubrebocas se debe retirar a las 4 horas de uso o bien cuando se haya humedecido. ¿Cuál es el recuento bacteriano en el cubrebocas? Pues va a depender del aseo general del paciente. O sea, realmente si un paciente o el mismo compañero se lava los dientes de manera frecuente, pues yo creo que la carga que pueda traer ahí es mínima. Sin embargo, pues sí, cada 4 horas o bien cada que el cubrebocas esté húmedo, debe de retirarse, independientemente de que sea un cubrebocas de 3 capas o de los otros de tela, ¿no? Yo creo que sí es necesario tener esa recomendación. Bien. Y por último, ¿qué tan recomendable es el uso del pinol para la desinfección? El pinol, pues huele bonito, es el tradicional de las abuelitas, pero si nos vamos a lo tradicional, pues voy a hacer la marca, el comercialote ocupen el Cloralex. Porque pues el pinol no es como tal un agente desinfectante. Y yo creo que si quedan por ahí algunos residuos en nuestro instrumental o en nuestras unidades, pues yo creo que sí va a entorpecer un poco la desinfección, la sanitización. Yo creo que por ahí vamos a lo más básico, les comentaba al inicio, la tendencia es minimalista, entre menos, mejor. Entre más sencillo, es un poco más efectivo. No busquemos soluciones mágicas, sí busquemos soluciones innovadoras, como lo que comentaba de las nanopartículas o las desinfectantes biotecnológicos. Yo creo que si alguien está desarrollando eso, pues bienvenido sea, ¿no? Habrá que probarlo, habrá que ver si funciona y sobre todo, pues, cuidarnos a nosotros mismos. Gracias.